¿Alguna vez te ha pasado que alguien desaparece sin dar explicación y de pronto, después de semanas o incluso meses de silencio, aparece con un simple mensaje como si nada hubiera ocurrido? Ese momento es un choque emocional. No importa si fue una relación amorosa, una amistad o incluso alguien del trabajo. El silencio duele y cuando regresa sin justificación, abre una herida que creías cerrada. Hoy quiero revelarte cómo responder de manera brutal, inteligente y estoica cuando alguien te escribe después de un silencio prolongado. No se trata de herir por herir, sino de demostrar que tu valor no depende de la atención intermitente de nadie. Antes de continuar, quiero proponerte algo. Si alguna vez te pasó que alguien desapareció y luego regresó como si nada, quiero que dejes un comentario escribiendo la palabra imparable. Esa palabra sencilla será nuestro código para reconocer a todos los que ya no aceptan menos de lo que merecen. Escríbela en los comentarios y luego continúa escuchando, porque lo que viene a continuación puede cambiar tu manera de reaccionar para siempre. Ahora, vayamos al punto. Cuando alguien regresa después del silencio, normalmente espera dos cosas. Primero, que respondas de inmediato con entusiasmo, como si hubieras estado esperando ese mensaje día y noche. Segundo, que olvides por completo el vacío que dejó con su ausencia. Pero aquí es donde entra la fuerza del estoicismo. El estoicismo no es solo una filosofía antigua, es un escudo mental que te ayuda a mantener la calma, la claridad y la dignidad incluso en los momentos más intensos. La respuesta brutal no es gritar, reclamar ni hacer un drama. La respuesta brutal es demostrar que el silencio también te enseñó algo, que tu paz es más valiosa que la atención de alguien inconstante, que tu tiempo es un recurso demasiado importante como para regalarlo a quien no sabe apreciarlo. Quiero que pienses en lo siguiente. Cada vez que respondes de inmediato a alguien que desapareció, le estás diciendo sin palabras que tu vida gira alrededor de su presencia. En cambio, cuando respondes con calma, con firmeza y sin caer en la emoción impulsiva, estás dejando un mensaje mucho más poderoso. Esa persona no sabrá si estabas esperando, no sabrá si sufriste, no sabrá si lo extrañaste. Solo verá que ya no tiene el mismo impacto en tu vida. Y eso, créeme, duele mucho más que cualquier reclamo. La clave está en entender que no debes buscar venganza ni aprobación. Debes mantenerte centrado en tus valores. Los estoicos decían que no podemos controlar lo que otros hacen, pero sí podemos controlar cómo respondemos. Y aquí, la mejor respuesta no es la que suena agresiva, sino la que refleja dominio propio. Piensa en esta escena. Alguien que te ignoró durante semanas te escribe de repente un hola vacío. ¿Qué haces? Muchos caen en la trampa de responder con la misma intensidad emocional que sienten en ese instante. Otros se lanzan a reclamar, a exigir explicaciones, pero el verdadero poder está en una respuesta breve, educada y neutral, que demuestre que tu vida siguió adelante sin interrupciones. Cuando alguien rompe el silencio, no necesariamente busca reconciliar. Muchas veces solo busca confirmar que aún tiene un espacio en tu mente. Y tu trabajo es demostrar que tu mente ahora está ocupada en cosas más grandes. Por eso, la respuesta brutal que lo destruye no es una frase hiriente, sino una actitud, serenidad, firmeza y distancia emocional. Esa persona esperaba encontrarte débil, disponible, ansioso, pero lo que encuentra es a alguien fuerte, consciente de su valor, que aprendió del silencio y no necesita rogar por atención. Imagina lo siguiente. Esa persona que desapareció vuelve con un mensaje corto, sin explicación, como si nunca se hubiera ido. Tal vez sea un hola, un ¿cómo estás? O incluso una reacción a algo que publicaste. Esa es la forma más común en la que alguien intenta regresar sin asumir responsabilidad. Y aquí es donde muchos cometen el error.
La mayoría responde con entusiasmo, como si ese silencio nunca hubiera existido. Otros se desahogan lanzando reproches que, en lugar de poner límites, muestran cuánto les afectó la ausencia. Ambos extremos entregan poder a quien desapareció. Pero lo que vamos a hacer es distinto. Lo que aprenderás aquí es un principio estoico. La verdadera fuerza no está en lo que dices, sino en lo que no permites que controle tu mente. Déjame ponerte un ejemplo. Marco Aurelio, uno de los grandes emperadores romanos y filósofos estoicos, escribió en sus meditaciones que los hombres se angustian más por sus juicios que por los hechos mismos. ¿Qué significa eso? Que no es el mensaje de esa persona lo que te desestabiliza, sino lo que tú interpretas al recibirlo. Tú decides. ¿Lo ves como una señal de esperanza o como una oportunidad para demostrar tu crecimiento? La diferencia está en ti. Ahora bien, hablemos de la respuesta brutal. No se trata de ignorar por completo, aunque a veces el silencio es la mejor respuesta. Pero si decides contestar, la clave es hacerlo con calma, sin abrir la puerta al pasado, sin demostrar necesidad. Respuestas cortas, claras y educadas pueden ser más devastadoras que cualquier reclamo. Un simple «todo bien, gracias», dicho con serenidad, comunica más de lo que imaginas. No abre conversaciones, no muestra rencor, no demuestra ansiedad, solo refleja control. Y es ese control lo que realmente incomoda a quien regresa, porque esperaba encontrarte débil, esperando, vulnerable. Pero lo que encuentra es alguien que ya no necesita explicaciones ni atención. Aquí quiero que pienses en algo importante. Cada vez que caes en la trampa de explicar, de justificar o de pedir razones, le entregas tu poder a esa persona. Es como si dijeras, tu silencio me afectó tanto que todavía necesito que lo expliques. Pero cuando no lo haces, cuando respondes con madurez y distancia, dejas en claro que tu vida tiene un rumbo independiente. El estoicismo enseña a no reaccionar desde la herida, sino desde la razón. Y en este caso, la razón dice que tu tiempo es demasiado valioso para desperdiciarlo en alguien que ya te mostró que puede desaparecer sin aviso. ¿Quieres saber qué pasa en la mente de esa persona cuando respondes con serenidad? Primero, confusión. No entiende por qué no reaccionaste como esperaba. Segundo, duda. Se pregunta si acaso perdió su lugar en tu vida. Y tercero, respeto, aunque no lo diga en voz alta. Porque las personas terminan respetando a quienes tienen control sobre sí mismos. Esto no significa que tengas que ser frío o cruel. Significa que tu dignidad está por encima de cualquier reencuentro forzado. La brutalidad de tu respuesta está en la calma, en demostrar que tu vida no se detuvo, que el silencio no fue un castigo sino una lección. Ahora te pregunto, ¿te das cuenta del poder que tienes en tus manos? Tú decides si esa persona vuelve a entrar a tu mundo o si simplemente queda en la periferia. Y lo decides no con discursos largos ni con reclamos, sino con una sola actitud, la del dominio propio. Recuerda siempre lo siguiente: el que controla su respuesta, controla la situación. Y cuando alguien regresa después del silencio, el verdadero control no está en lo que ellos escriben, sino en cómo tú decides responder. Cuando alguien regresa después de un largo silencio, lo primero que debes entender es que no siempre vuelve por ti. Muchas veces regresa por él mismo, por su necesidad, por su curiosidad o incluso por aburrimiento. Y aquí es donde la mayoría se equivoca, porque confunde ese regreso con una señal de interés genuino. La verdad es simple: si realmente le importabas, nunca habría desaparecido sin explicación. No se trata de orgullo, se trata de hechos. El silencio prolongado revela prioridades. Y si tú no estuviste en esas prioridades, ¿qué sentido tiene otorgar un lugar de honor a quien te dejó de lado? El estoicismo nos recuerda algo fundamental.
No debemos poner nuestra felicidad en manos de lo que otros hacen, porque eso nos vuelve esclavos de su voluntad. En cambio, debemos cultivar nuestra independencia emocional, esa fortaleza que nadie puede arrebatarte, aunque intenten manipularte con silencios y regresos repentinos. Ahora bien, piensa en lo siguiente: ¿qué sucede cuando respondes de manera neutra y calmada? Esa persona esperaba tu entusiasmo, tu ansiedad o al menos tu reclamo. Pero en lugar de eso, encuentra paz. Esa paz desconcierta, porque no hay arma más poderosa que mostrar que ya no necesitas lo que antes parecía imprescindible. Esa es la verdadera brutalidad de tu respuesta: convertirte en un muro sereno e impenetrable frente a quien creía que podía mover tu mundo con un simple mensaje. Recuerda esto: el silencio de alguien puede doler, pero también es un regalo disfrazado. Te da la oportunidad de ver cuánto vales sin la validación de esa persona. Te obliga a crecer, a reflexionar, a poner tu energía en cosas más grandes. Y cuando regresa, ya no eres el mismo. Eres alguien más fuerte, alguien que aprendió a sostenerse por sí mismo. Aquí quiero compartirte un principio poderoso. No necesitas demostrar que estás bien, solo necesitas estarlo. Muchas personas fingen fortaleza en redes sociales, publicando frases o imágenes para llamar la atención de quien las ignoró. Pero el verdadero dominio está en no necesitar probar nada. Tu vida habla por ti. Ahora piensa en el impacto que tiene eso en el otro. Cuando alguien desaparece y luego vuelve, su mayor miedo es descubrir que ya no tiene influencia sobre ti. Y con una respuesta breve, madura y sin emociones desbordadas, le confirmas exactamente eso: que ya no depende de su presencia tu estabilidad emocional. Aquí aparece un concepto central del estoicismo: la indiferencia controlada. No se trata de odiar ni de ignorar por completo, sino de no permitir que la conducta del otro determine tu estado de ánimo. Esa es la verdadera libertad, y es el golpe más duro que alguien puede recibir después de tratar de jugar con tu tiempo. Quiero que imagines el rostro de esa persona leyendo tu respuesta tranquila, sin rastro de ansiedad. Tal vez sonríe con nervios, tal vez se queda en silencio sin saber qué decir, tal vez intenta insistir, pero el mensaje ya quedó claro: tú no eres el mismo que antes. La brutalidad no está en una frase agresiva ni en una actitud fría. La brutalidad está en demostrar que creciste, que el silencio no te quebró, sino que te fortaleció, que la ausencia no te detuvo, sino que te empujó a seguir. Y quiero dejarte una reflexión. ¿Qué es más poderoso? ¿Un grito de reclamo o un silencio lleno de paz? En la mayoría de los casos, el silencio interior, la calma inquebrantable, tiene un peso mucho mayor, porque no hay nada que desarme más a alguien que esperaba manipularte que descubrir que ya no tiene control sobre ti. Así que cada vez que te llegue ese mensaje inesperado, recuerda esto: no estás obligado a responder de inmediato. No estás obligado a dar explicaciones. No estás obligado a abrir una puerta que ya cerraste. El verdadero poder está en elegir, y esa elección debe siempre proteger tu paz. El regreso después del silencio es, en realidad, una prueba que no mide al otro, sino a ti. Porque la pregunta central no es ¿por qué volvió?, sino ¿cómo voy a responder yo? Esa es la verdadera batalla, y solo tú decides si sales fortalecido o vuelves a caer en el mismo ciclo. Mucha gente, al recibir ese mensaje inesperado, siente una mezcla de emociones: sorpresa, ansiedad, curiosidad, incluso un poco de alegría. Es normal. Somos humanos, y nadie es de piedra, pero el estoicismo no te pide que reprimas lo que sientes, sino que lo observes con claridad y decidas cómo actuar a partir de la razón, no de la emoción. Piensa en este escenario: alguien que desapareció te escribe de nuevo y tú decides responder con calma. Ese acto tan sencillo es un reflejo de autocontrol.
Es como levantar un muro invisible que dice, ya no tienes poder sobre mí. Y créeme, esa es una de las sensaciones más liberadoras que existen. Ahora bien, quiero que notes algo importante. El silencio no solo te dio tiempo para pensar en esa persona, también te dio tiempo para pensar en ti. ¿Quién eres? ¿Qué mereces? ¿Qué estás dispuesto a permitir? Esa pausa obligada puede convertirse en el espacio en el que descubriste que tu valor no depende de quien se va y vuelve a su antojo. Cuando alguien regresa después de ignorarte, lo hace esperando que tú estés en el mismo lugar emocional donde te dejó. Pero lo que esa persona no sabe es que el silencio cambió tu perspectiva. Ya no eres el mismo. Ya no aceptas migajas. Ya no te conformas con atenciones a medias. Y ahí es donde entra la brutalidad de tu respuesta. No porque ataques, sino porque te niegas a retroceder. Lo que destruye al otro no es lo que dices, sino lo que demuestras, que ya no puede entrar en tu vida como antes. Déjame darte una imagen clara. Imagina que tu vida es una casa con una puerta de entrada. Esa persona antes entraba y salía sin pedir permiso. Pero ahora, después del silencio, tú tienes la llave y decides quién entra y quién no. Esa simple metáfora lo cambia todo, porque entiendes que la autoridad ya no está en el visitante, sino en el dueño de la casa, tú. El estoicismo enseña que la libertad no se trata de hacer lo que quieras, sino de no ser esclavo de lo que otros hacen. Cuando alguien regresa, tú tienes dos opciones: abrir la puerta sin condiciones o mantenerla cerrada si no corresponde. Y cualquiera de las dos está bien, siempre y cuando la decisión sea tuya y no producto de la manipulación emocional. Aquí quiero hacerte una advertencia. Muchas veces, quienes regresan después del silencio no lo hacen por un cambio real de actitud, sino por comodidad. Tal vez no encontraron lo que buscaban en otro lugar, tal vez sintieron curiosidad, tal vez simplemente querían asegurarse de que todavía sigues ahí. Y si caes en la trampa de recibirlos con los brazos abiertos, lo único que lograrás es repetir el ciclo de ausencia y regreso. Por eso, tu respuesta debe ser medida, consciente y, sobre todo, coherente con lo que aprendiste en su ausencia. Si creciste en ese silencio, tu reacción debe demostrarlo. Recuerda esto: el verdadero golpe no es rechazar de manera agresiva, sino mostrar indiferencia elegante. Esa es la esencia de la respuesta brutal. Porque no hay nada que duela más que descubrir que alguien ya no te necesita. Y si decides responder, hazlo con calma, sin extenderte, sin dar más de lo que corresponde. Esa persona debe notar que tu vida siguió, que tu mundo no se detuvo, que tu felicidad no dependía de su regreso. Esa lección es más fuerte que cualquier palabra. La próxima vez que recibas un mensaje después del silencio, piensa en esto. Cada respuesta tuya es una declaración de poder. O entregas el control o lo mantienes. Tú eliges. Hay una verdad que pocas personas aceptan. Cuando alguien regresa después del silencio, casi nunca lo hace por amor auténtico o interés genuino. Muchas veces lo hace por ego, por costumbre, por miedo a perder definitivamente su lugar en tu vida. Y esa es la parte que debes entender para no caer en la trampa. Lo que esperan es que tú reacciones con necesidad, que muestres que su ausencia fue dolorosa y que su regreso es un alivio. Pero cuando tu respuesta refleja calma, fortaleza y hasta cierta indiferencia, el impacto es devastador, porque significa que ese espacio que dejaron ya fue ocupado por algo más grande, tu propio crecimiento. El estoicismo nos recuerda que nada externo tiene poder sobre nosotros a menos que nosotros se lo otorguemos. Y cuando alguien desaparece y luego vuelve, lo que realmente está poniendo a prueba es si todavía tiene poder sobre ti. Ahora piensa en esto. ¿Qué es más fuerte?
¿Reclamarle por el silencio o demostrar que el silencio te fortaleció? Si reclamas, muestras que dependías de su presencia. Si te muestras en paz, demuestras que aprendiste a vivir sin ella. Y créeme, eso duele más que cualquier reproche. Aquí es donde debes aplicar un principio estoico fundamental. Controla lo que depende de ti y suelta lo que no. Tú no puedes controlar que alguien desaparezca. Tú no puedes controlar que alguien regrese. Pero sí puedes controlar lo que haces cuando eso ocurre. Y la mejor manera de responder es dejando claro que tu vida no está en pausa, que el mundo no gira alrededor de esa persona, que tu centro no se mueve por mensajes tardíos. Ahora bien, no confundas calma con frialdad absoluta. Ser indiferente no significa ser grosero. La verdadera brutalidad no está en ser cruel, sino en ser tan equilibrado que el otro no pueda descifrarte. Que no entienda si lo extrañaste, si lo olvidaste, si todavía te importa. Esa incertidumbre es mucho más poderosa que cualquier palabra dura. Déjame ponerte un ejemplo práctico. Imagina que alguien que desapareció te escribe después de mucho tiempo. Hola, ¿cómo estás? Tienes varias opciones. Podrías reclamar, podrías ignorar, podrías contestar con entusiasmo. Pero la respuesta brutal sería algo breve, neutral y tranquilo como «Todo bien, gracias, espero que tú también». Nada más. Esa frase simple encierra una gran fuerza, porque no cierra la puerta del todo, pero tampoco abre de par en par el acceso a tu vida. Es un mensaje que deja claro que tu estabilidad no depende de ese reencuentro. Y aquí está la clave. Cuando tu respuesta es corta y serena, obligas al otro a enfrentarse con su propio vacío. No le das combustible para sentirse importante, no le das drama para entretenerse, no le das reclamos que pueda usar en tu contra, solo le das calma. Y esa calma, para alguien que esperaba controlarte, es insoportable. El silencio prolongado ya fue una lección, y tu respuesta ahora es la conclusión de esa lección. Es la demostración de que aprendiste a valorar tu paz por encima de cualquier vínculo inconstante. El estoicismo enseña que lo que más temen las personas es perder el poder que creen tener sobre los demás. Y cuando alguien regresa y descubre que ya no tiene poder sobre ti, esa es la derrota más dolorosa. Quiero que pienses en algo. ¿Cuántas veces has recibido un mensaje después de un largo silencio y reaccionaste con emoción inmediata? ¿Cuántas veces diste más de lo que debías solo por la ilusión de que la historia podía continuar? Cada una de esas veces fue una entrega de poder. Pero ahora lo entiendes. Ahora sabes que el poder siempre estuvo en ti, en tu capacidad de decidir cómo responder. Esa es la brutalidad de la respuesta estoica. No gritar, no implorar, no discutir. Solo demostrar que tu vida siguió adelante. Y cuando haces eso, el silencio deja de ser un arma contra ti y se convierte en tu mejor defensa. Cuando alguien vuelve después de desaparecer, no solo pone a prueba tu paciencia, también pone a prueba tu memoria. Quiere que olvides lo que hizo, que ignores el vacío que dejó, que actúes como si nada hubiera pasado. Pero aquí está la clave. Recordar no es lo mismo que guardar rencor. Recordar es aprender. El estoicismo nos enseña a usar cada experiencia como una lección. Y ese silencio prolongado fue una lección muy clara. Te mostró cómo actúa esa persona cuando no tiene interés, te enseñó lo que realmente significa su ausencia. Entonces, cuando regresa, no puedes comportarte como si nunca hubiera ocurrido. Eso sería traicionar tu propio aprendizaje. Piensa en esta idea. Cada vez que aceptas sin condiciones a alguien que se alejó sin explicación, le estás diciendo que puede repetirlo una y otra vez, porque siempre encontrará la puerta abierta. Pero cuando tu respuesta es distinta,
Cuando tu actitud refleja que aprendiste del silencio, esa persona entiende que ya no tiene vía libre. Y aquí aparece un punto importante: tu paz interior no se negocia. No puedes venderla al precio de un hola tardío. Si alguien quiere entrar a tu vida después de ignorarte, debe demostrar con hechos que está dispuesto a quedarse, porque las palabras, después del silencio, valen poco. Ahora bien, ¿qué significa una respuesta brutal en este contexto? Significa no regalar tu atención con facilidad. Significa no responder de inmediato, no entregar todo tu interés, no dejar que la emoción tome el control. Significa mostrar que tu tiempo y tu energía son un privilegio, no un derecho automático para quien te dejó esperando. Imagina que recibes un mensaje después de meses de silencio. Tu corazón tal vez se acelera, tu mente recuerda los momentos compartidos, pero aquí es donde entra tu disciplina. En lugar de correr a responder, respiras, piensas y decides desde la calma. Ese pequeño espacio entre el impulso y la acción es donde reside tu poder. Marco Aurelio escribió que la mejor venganza es no ser como tu enemigo. ¿Qué quiere decir esto en tu caso? Que no necesitas desaparecer como desapareció él, ni jugar el mismo juego. La mejor manera de demostrar tu fortaleza es no rebajarte al mismo nivel. Ser diferente, ser superior en control. Y cuando tu respuesta llega, debe ser medida, firme y coherente. Porque lo que realmente destruye a alguien que juega con tu tiempo no es el insulto, sino la indiferencia elegante. Una respuesta tranquila que no le da más importancia de la que merece. Déjame mostrarte el contraste. Si respondes con enojo, le muestras que todavía te afecta. Si respondes con emoción, le muestras que estabas esperando. Si no respondes, puede interpretar que sigues dolido. Pero si respondes con calma, corta y sin entusiasmo, le muestras lo único que realmente lo desarma, que ya no tiene el mismo lugar en tu vida. Esa es la esencia del estoicismo, mantenerte dueño de ti mismo. Porque en el fondo, lo que está en juego no es la relación con esa persona, sino la relación contigo mismo. ¿Eres capaz de mantenerte firme en lo que aprendiste? ¿Eres capaz de elegir tu paz por encima de una atención tardía? Quiero que lo veas así. Cada mensaje inesperado después del silencio es como un examen sorpresa, y tu respuesta es la calificación. No se trata de impresionar al otro, se trata de comprobar cuánto creciste. Si aprendiste a valorar tu tiempo, tu respuesta reflejará ese aprendizaje. Y aquí está lo brutal. Esa persona esperaba un reencuentro lleno de emoción, pero lo que encuentra es un muro de serenidad. Esperaba que corrieras y lo que recibe es calma. Esperaba control y lo que recibe es tu libertad. Esa es la victoria del estoico. No grita, no se desespera, no suplica, solo demuestra que ya no es el mismo de antes. El momento en que decides cómo responder después del silencio es el verdadero punto de inflexión, porque ahí defines no solo cómo manejas esa situación, sino también cómo te valoras a ti mismo. Tu respuesta no habla tanto de la otra persona, habla de ti, de tu carácter y de tus principios. Muchas veces, quienes regresan después de ignorarte no piensan en el daño que causaron. Piensan únicamente en su conveniencia. Tal vez sintieron soledad, tal vez fracasaron en otra relación, tal vez simplemente sintieron curiosidad por saber si todavía estás disponible. Y aquí está lo crucial. Tú no puedes permitir que tu vida se convierta en un refugio de paso para alguien que entra y sale cuando quiere. El estoicismo enseña a proteger lo más valioso: tu paz, tu tiempo y tu dignidad. Y cuando alguien que desapareció regresa, tu primera pregunta no debe ser ¿por qué volvió?, sino ¿merece volver a entrar? Porque la brutalidad de tu respuesta no está en lo que digas, sino en el filtro que pongas. Imagina tu vida como una fortaleza. No cualquiera puede entrar.
No cualquiera puede tener acceso a tu energía, a tus pensamientos, a tu atención. Si alguien se retiró sin dar razones, al regresar tiene que demostrar con hechos y no con palabras vacías que merece cruzar de nuevo esa puerta. Aquí quiero dejarte un principio que puede cambiar tu perspectiva. El silencio de alguien no es una pausa, es una decisión, y si ya tomó la decisión de ausentarse, cuando regresa lo hace bajo otras condiciones. Ya no puede pretender tener el mismo lugar, porque tú cambiaste, porque aprendiste a estar bien sin su presencia. Y aquí es donde aparece la verdadera respuesta brutal. No devolverlo al lugar que tenía antes, mantenerlo en el lugar que ahora le corresponde. Ese límite es lo que destruye la comodidad de quien cree que puede ir y volver a su antojo. Piensa en lo siguiente: cuando respondes con serenidad, sin abrir demasiado espacio, esa persona empieza a sentir lo que antes sentías tú durante el silencio. Empieza a experimentar inseguridad, duda, ansiedad. Se pregunta si todavía tiene importancia, si todavía está en tu mente, si acaso ya lo olvidaste. Esa inversión de papeles es natural y justa, porque refleja tu crecimiento. El estoicismo nunca busca venganza, busca equilibrio, y este equilibrio se logra cuando dejas de poner tu valor en manos ajenas, cuando entiendes que no necesitas explicaciones para avanzar, cuando eliges que tu tiempo solo lo merece quien lo respeta. Déjame plantearte una idea poderosa. No todas las personas que regresan después de un silencio merecen ser recibidas. Algunas solo vuelven para comprobar si sigues disponible, y una vez que confirman que sí, vuelven a desaparecer. Por eso, la respuesta brutal es no regalarles la entrada tan fácil. Si decides contestar, hazlo con cortesía, pero con distancia. Si decides no contestar, que sea porque tu paz vale más que cualquier reencuentro forzado. En ambos casos, lo importante es que la decisión venga de ti, no de la manipulación del otro. Recuerda que el verdadero respeto no se exige, se inspira. Y la manera más poderosa de inspirar respeto es mostrar que ya no aceptas menos de lo que mereces, que aprendiste del silencio y que no vas a permitir que se repita la historia. Esa persona puede insistir, puede intentar justificarse, puede incluso decir que cambió. Pero tu mirada estoica te permite ver más allá de las palabras. Solo los hechos demuestran la verdad. Y hasta que no veas hechos, tu actitud debe seguir siendo firme y tranquila. Esa es la respuesta brutal. No un ataque, sino un límite. No un grito, sino una calma que incomoda. No una súplica, sino una seguridad que desarma. Porque en el fondo, lo que destruye al que regresa después del silencio no es que lo rechaces, sino que ya no lo necesites. Hemos llegado al punto decisivo, el cierre. Hasta ahora has visto cómo responder de manera brutal, cómo mantener la calma, cómo proteger tu paz y cómo usar el estoicismo como un escudo frente a alguien que regresa después del silencio. Pero lo más importante está en la conclusión, la lección que debes grabar en tu mente para siempre. Cuando alguien desaparece, ya te mostró su verdadero nivel de compromiso. Cuando alguien regresa sin explicación, ya te mostró que no teme perderte. Y cuando decides cómo responder, ahí se revela tu carácter. La brutalidad no consiste en herir, consiste en demostrar que el silencio fue un maestro y que aprendiste bien la lección. Consiste en mostrar que tu vida no depende de la atención inconstante de nadie. Consiste en transmitir, con calma y sin excesos, que tu valor está intacto y que tu dignidad es intocable. Déjame hacerte una pregunta directa. ¿Qué prefieres ser? ¿Alguien que espera ansioso la validación de otros o alguien que se convierte en su propio sostén? La respuesta parece obvia, pero en la práctica es difícil. Por eso el estoicismo es tan poderoso, porque te entrena para elegir lo que es difícil,
pero correcto. Si esa persona regresa, puedes responder o no. Puedes dar una oportunidad o no. Pero cualquiera que sea tu decisión, hazlo desde la fuerza, no desde la necesidad. Esa es la diferencia entre alguien que se deja llevar por la emoción y alguien que vive con disciplina estoica. El silencio fue doloroso, sí, pero también fue tu oportunidad para crecer. Fue la pausa que necesitabas para descubrir que tu vida no depende de mensajes ajenos. Fue la lección que te obligó a construirte más fuerte, más consciente y más libre. Ahora entiendes que tu paz es sagrada, que no se negocia, que quien quiera estar en tu vida debe demostrarlo con hechos, no con apariciones intermitentes. Porque tú ya no eres un refugio temporal, eres una fortaleza que solo abre sus puertas a quienes lo merecen. Y aquí está el mensaje final. La respuesta más brutal no es ignorar, no es gritar, no es vengarte. La respuesta más brutal es mostrar que ya no te afecta, mostrar que el silencio te cambió, que aprendiste a valorar lo que realmente importa, tu tiempo, tu energía, tu dignidad. Cuando alguien que desapareció te escribe de nuevo, no olvides esta verdad. Ya no eres la misma persona que esperó en silencio. Ahora eres alguien más fuerte. Y eso, por sí solo, es suficiente para destruir cualquier intento de manipulación. La próxima vez que recibas ese mensaje inesperado, no veas solo letras en una pantalla. Ve la oportunidad de demostrar tu crecimiento. No reacciones como antes, no entregues lo que ya aprendiste a proteger. Responde o no, pero hazlo con el poder de quien sabe que su vida sigue adelante sin depender de nadie. Ese es el golpe más duro, la respuesta más brutal y la victoria más grande. Ser imparable. Y ahora quiero que hagas algo muy simple pero muy poderoso. Escribe en los comentarios la palabra imparable. Esa palabra será nuestro código secreto, nuestra manera de confirmar que entendiste la lección y que estás listo para vivir con fuerza y dignidad. Escríbela, porque quiero saber cuántos de los que escucharon hasta aquí ya no se dejan manipular por silencios ni regresos falsos. Recuerda, tú no necesitas a nadie que va y viene como el viento. Tú eres el viento, tú eres la fuerza, tú eres imparable.